buenas tardes Andalucía, ¿cómo estáis? 6:30 de la tarde de este viernes. Vamos a estar hasta las 8 comentando noticias que hay y afectan directamente a nuestra comunidad. Y lo vamos a hacer ya saludando a don Juan Carlos Jiménez Laz. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Bueno, buenas tardes por cortesía. Sí, porque las tardes son de aquella manera. ¿Qué tal? Bien, tenemos datos importantes. Tenemos datos importantes, sí. Mira, el paro en España casi en 5,3 millones de parados. En España. En España en el 22,85% de porcentaje, ¿vale? Ha subido. Pero es que en Andalucía sigue subiendo también, a pesar del efecto que habíamos tenido recientemente de campañas temporeras de la agricultura y esas cosas, y estamos ya en 1.248.500 parados, según la EPA, según la encuesta de población activa. Es decir, sigue subiendo, la tendencia sigue siendo de subida. 31,23% de parados. Como veis, el diferencial además con la media española se mantiene. Malas noticias. Para todos. Hablamos ahora inmediatamente de ese dato de la EPA que afecta directamente a Andalucía, como es lógico. Y permitidme que os presente a José Luis Rufo, psicólogo. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. ¿Cómo estamos de la cabeza? Pues parece ser que vamos a estar peor de lo que estamos ahora, mirando hacia el futuro con los datos que acabamos de comentar. Y viendo, hay un término en psicología, si me permitís, que se llama indefensión aprendida. Y eso ocurre cuando a alguien durante toda su vida le han dado muchos palos y aprende que haga lo que haga, no hay manera de salir de esto. Esperemos que en Andalucía no nos ocurra algo parecido, que despertemos y logremos salir de esta pesadilla. Que salgamos de este bucle. Muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí de nuevo. Fran García, buenas tardes. ¿Cómo estás? Agustín, bueno, pues con estos datos, ¿no? Y compartió con nosotros Juan Carlos Jiménez, pues psicológicamente afectado, ¿no? Realmente afrontar así un final de mes, a pesar de que es el principio del año, que se supone, bueno, que tiene que haber planes nuevos, novedades en torno a, bueno, muchos aspectos de nuestra vida, pero bueno, lo cierto es que el empleo o el desempleo en este caso hace que nos preguntemos muchas cosas. Bueno, pues parte de ellas seguramente las veremos a lo largo de la tarde. Por lo menos esto va a ser parte de una terapia, ¿no? Hablar de los problemas de uno parece que le liberan en parte, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer durante 90 minutos. Don Antonio Barreda. Buenas tardes. Pues mira, yo vengo triste, por un lado, porque esto es un reflejo de la política, de un gran irresponsable que hemos tenido en España, en el gobierno de España, como es Zapatero. Estos son los daños colaterales y este es el fruto de su política. El fruto de su política que quieren recoger dos que han estado a la derecha y a la izquierda suya en el Consejo de Ministros. Un partido que entiendo que si presenta estos dos candidatos está condenado a un fracaso estrepitoso, porque creo que ya le queda muy poca gente quien engañar con su política. Por último, ya nos queda hablar de la política inestable de Griñán, un presidente que ha sido pillado infragante en una gigantesca mentira, en una mentira que mintió al Parlamento de Andalucía, diciendo que había 1,4 porcentaje de desviación del presupuesto, cuando su propia consejera lo corrige y le dice que hay más de un 3. En ese sentido, creo que los andaluces se merecen a un gobierno que no les mienta y a un gobierno que deje ya de engañar y que se ponga ya a gobernar y a preparar la masa que tenemos en Andalucía, la masa y los recursos, para que esta lacra de 1.200.000 parados empiece ya a convertirse en artículos que queden para los libros de historia. Casi 1.245.000. Sí, casi 1.250.000 podíamos redondear. Y fíjate algunos datos, o sea, el paro subió en España durante el año 2011 en 577.000 personas, casi 600.000 personas. Pues una barbaridad, una barbaridad. El 2011 sí. Es el quinto año consecutivo en el que sube el número de parados. ¿Quinto año consecutivo? El quinto año, es que ya no nos acordamos, sí. Pero es que llevamos 5 años metidos en atrapado en el tiempo, metido en este aprendida, es lo que estabas diciendo tú. Esta extraña resignación de que tenemos que estar calculando constantemente el crecimiento del paro y del desempleo. Resulta que en el año 2011 se ha destruido más del doble de empleos que en el 2010. Es decir, que encima las perspectivas no son de que se estabilice, sí. No son de disminución, no. Es que es más.
y ya sabéis que las perspectivas no son nada favorables. El déficit de España, que decía y presumía el gobierno Zapatero que iba a estar en torno al 6%, supera el 8%. Como decía Antonio, y después lo hablaremos también, en Andalucía, que estaba previsto en torno al 1,4% y que era lo que además a lo que se estaba afirmando Griñán en el Parlamento, resulta que su propia consejera de Hacienda ya desvela que va a estar por el 3%. Y lo que te rondaré, Morena, porque estamos hablando del 3%, que son muchos miles de millones de euros, cuidado, son miles de millones de euros de lo que estamos hablando, esa desviación, y resulta que estamos hablando de eso en un año que ha tenido un mes menos. Acordaros, porque estamos hablando del 2011, que contablemente se cortó, precisamente porque imaginaros a qué salvajada de déficit estaríamos llegando. Pero en fin, eso lo hablaremos más adelante. Pero es que recordar, el Fondo Monetario Internacional dando perspectivas desfavorables. O sea, el 2012 que nos queda, la herencia, que es lo que tú decías, que nos han dejado... Qué desaliento, qué desaliento. Es terrible. Es que ya nos dijeron que el 2011 iba a ser mucho peor que el 2010. Y fue cierto. Si ahora nos dicen que el 2012 va a superar en negatividad al que acabamos de pasar, entonces yo ya no... Y sobre todo también, Agustín, porque esa perspectiva de creación de empleo nos lleva, según reflejaban hace tan solo unos días, al segundo semestre del 2013. Y realmente, segundo semestre del 2013, con este horizonte, la perspectiva es bastante mala. Y hablaba Juan Carlos antes de que ha ido creciendo, ha habido un crecimiento paulatino a medida que pasaban los años de las cifras de desempleados, y es verdad. O sea, algunas veces hemos hablado de que en 2007 arrancábamos una serie con aproximadamente 1.800.000, 1.900.000 parados, y fíjate, 5.270.000 desempleados ahora mismo en el conjunto de España. Compartiendo lo que decía Antonio Barreda, sin duda una política catastrófica en la creación de empleo en el último gobierno, en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y yo creo que la expectativa ahora mismo es romper con esa tendencia de destrucción de empleo y con un horizonte de 3, 4, 5, 6 meses, en el menor plazo de tiempo posible, podamos ver cómo al menos estas cifras no siguen engordándose. Esto ya será un logro, que no sigan subiendo en cualquier encuesta de población activa. Pero fijaos, si nos han mentido, si ha habido un gobierno que ha usado la mentira como arma masiva contra sus ciudadanos, que en Alemania ha habido récord de trabajadores en la historia. En la historia de Alemania nunca ha habido tantos trabajadores en activo como hay hoy, en comparación con España, que es cuando menos trabajadores en activo hay desde el inicio de la democracia. En ese sentido, estamos viendo palpablemente la gran mentira que nos han ido contando tanto Zapatero como sus ministros, y la gran mentira que los andaluces estamos viviendo con un gobierno absolutamente irresponsable, que no hace un presupuesto con un anexo de inversiones provincializado y no hace un presupuesto en condiciones, que nos va a abocar a más paro, a más destrucción de empleo y a más pobreza en Andalucía. Oye, José Luis, a mí me preocupa muchísimo el estado anímico de la población, ¿vale? En la cual yo me incluyo. Todo. Si me pasa a mí, pues supongo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Esto tiene mala pinta. Se incluye hasta el psicólogo, o sea que si buscamos aquí un poquito de terapia lo vamos a tener complicado, ¿no? El problema de esto, más que los datos, que ya de por sí son alarmantes, es ese carácter que os comento de indefensión. Ya esto no nos sorprende. Ayer el dato que daba la consejera desmintiendo a Griñán, aunque después siempre se busca el enemigo en el exterior y demás, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí o a ninguno de los televidentes le va a sorprender absolutamente nada. Sí, no se escandaliza. Para nada, y eso es lo preocupante, es decir, que no haya una respuesta, no hay una respuesta de forma inmediata, ¿no? Tendríamos que darla ahora en las urnas, imagino, pero todos hemos llegado a aceptar esto prácticamente ya está con tranquilidad, y eso quizás sea lo más preocupante, José, ¿no? Pero cuando tienes un problema como es llegar ya no a fin de mes, que es una frase que yo he acuñado, sino a fin de semana, ya no puedes llegar ni al fin de semana. Quiero decir que tienes problemas que son perentorios, que son urgentes, que es tu propia familia, tu propia subsistencia. Parece que la política te queda muy lejos. Pero es que cuando hablamos de paro hablamos de esta realidad. Es decir, el problema del paro no es un problema político, es un problema social, es un problema de millones de personas que no llegan a fin de mes, de millones de personas que tienen que pedirle ayuda a sus familias, de millones de personas que tienen que hacer encaje de bolillos
para intentar sobrevivir. Ya no hemos llegado aquí, lo del estado de bienestar empieza, por desgracia, a quedar un poquito cada vez más lejos. Y lo que se intenta ya es de sobrevivir, de tener que pedir ayuda a otros familiares. Y en todo esto, insisto, el otro día escuché unas declaraciones del señor Rubalcaba que comentaba que su modelo de gestión era el modelo de Andalucía. Pues a uno le entra más que le entra un cosquilleo y una ansiedad, porque si ese es el modelo de gestión que nos van a presentar y que puede ser el futuro nuestro, porque cuando se habla de paro no podemos olvidar que Andalucía es la región más afectada por el paro. Pues volvemos a esa indefensión. Tendremos que actuar, los votantes tenemos la posibilidad de al menos provocar este cambio. Y de hecho ya actuaron en las últimas elecciones generales, o sea, el cambio que se dio precisamente estaba claro que era con esa intención, y efectivamente lo que se le exige y se le pide al nuevo gobierno, al gobierno de Rajoy, es que tome medidas urgentes, aunque todos sabemos que dolorosas, pero que tiene que tomar medidas urgentes, y de hecho las está tomando y hemos estado hablando de ello aquí. Lo que es de lamentar extraordinariamente es que el gobierno Zapatero, el gobierno socialista de Zapatero, no tomara medidas en su momento cuando debió de tomarlas, porque el no haber tomado medidas en aquellos años o haber tomado medidas absolutamente parciales o de titulares de periódico, como los famosos Plan E y otras tonterías que se dedicó a hacer durante aquel tiempo, en vez de realmente corregir la situación económica española, pues nos ha traído estas consecuencias. Y el problema es que estas consecuencias, como sabéis sobradamente, no van a acabar en el 2012 por muy terrible que sea. Es que nos van a acompañar un montón de años, porque nos tenemos que dedicar a pagar esa deuda que nos han generado, esas fiestas que se han dado a nuestra costa, nos va a tocar pagarla a nosotros y a nuestros hijos. Acordaros de eso, es que es terrible la situación, o sea, nos han puesto una losa en la espalda que no nos merecemos. Pero si me permitís un pequeño apunte. De todas formas, yo me gustaría, dentro de todas estas noticias negativas, intentar quedarnos con algo positivo. Es decir, hay que transmitirle a la gente de que hay posibilidad de ese cambio, que hay posibilidad de salir adelante. Tenemos todas las armas, obviamente, en la Junta, pero es que si siempre estamos echándole las culpas a enemigos externos, porque el problema de todo esto es que después de todos estos datos, aquí no hay autocrítica ninguna. Aquí no sale a decir ni siquiera nadie, decir, oiga, pues nos hemos confundido, es decir, en nuestra política, absolutamente para nada. Aquí siempre se sigue buscando los enemigos externos. Bueno, pues los problemas se arreglan en casa, o al menos yo opino así, es decir, o empezamos todos a montar y a poner soluciones y a coger esto con otro dinamismo y otro ánimo, que ya el pueblo lo ha demostrado, como bien dices anteriormente. Ahora queda el tema andaluz, que sabemos que siempre tiene un poquito esa connotación, ¿no? Pero tenemos que enviar ese mensaje positivo, ¿no? Pero fíjate, José Luis, que yo comparto solamente a medias contigo el matiz que dabas desde tu punto de vista sobre ese componente social más que político. Yo creo que también en lo político hay gran parte de responsabilidad. Sí, ¿Por qué? Porque cuando aparece la crisis, todos recordamos mediados de 2006, principios de 2007, a nosotros, a los españoles, con un gobierno socialista en la Moncloa, se nos niega tajantemente que existieran esos problemas. O sea, no se nos informa a tiempo a los ciudadanos españoles que esa crisis era ya latente, era ya un hecho en gran parte de Europa. Y sin embargo llegamos a una tontería, una vivianización de la política, unas políticas completamente absurdas que nos llevan a lo que estamos ahora, esos 5.270.000 desempleados en España. Estoy seguro que se podría haber evitado en gran medida y que estas cifras no fueran ahora mismo cercanas a los 5,5 millones. Seguro que con políticas de austeridad, políticas de contención del gasto, podíamos llegar hoy día a enero de 2012 con otras cifras. Sí, recuerda a Zapatero cuando nos decía, primero, consumir, segundo, que teníamos el mejor sistema financiero la Champions League. Vamos a la Champions League. Segundo, que prácticamente íbamos a alcanzar a Francia, a superar a Francia, ya hemos superado a Italia, y todo esto era una farsa, era una mentira, era un gigantesco castillo de cartón donde este hombre vivía en su fantasía, y la realidad es que mientras este hombre vivía en su fantasía, en España la máquina de parados seguía fabricando parados, y aún hoy todavía no ha terminado. Fijaos, aquí en Twitter dicen, Asaja critica de la Consejería de Empleo, nos dice Caballo Rojo, que así se hace llamar este hombre, o esta mujer, no lo sé.
Dice, Asaje critica que la Consejería de Empleo no haya pagado aún las ayudas correspondientes a 2009. Ese tema hablamos ayer. Juan de Dios, páramos. Estamos ahí en una especie de chat, ¿no?, que hay. Dice, miércoles 25 de enero, Griñán dice déficit al 1,4%. Martes 26, Aguayo dice 3%. Cuando llegue marzo nos vamos a enterar. La Lozana andaluza dice, esta crisis es tan grave que es una simpleza echarle la culpa a ZP. Ana, se refiere a otra participante en ese momento, en esa discusión. Ana, ¿eres de verdad así de simplona? Ana Belén Abril dice, por fin un programa de televisión de Andalucía habla de la realidad de nuestra tierra, el cambio andaluz. Lourdes Alegre dice, más valen 2 imágenes que 1000 palabras, y nos remite a un vídeo. También hay comentarios sobre... bueno, aquí Francisco José Pérez Mora nos dice, pienso que para tener una opinión más global de cómo van las cosas, se refiere al programa, lo justo sería tener invitados de a pie que no pertenecieran a ningún partido político. De esa manera sí veríamos cuál es la verdadera preocupación del pueblo, ya que invitando a diferentes personalidades de la política, estos se van a cebar haciendo campaña para las elecciones futuras. Francisco José, eso es lo que estamos haciendo. Algunos son personas de a pie y otras son, pues, se dedican a numerosas actividades. Hay periodistas, hay geógrafos, historiadores. Pero que a mí me gustaría que esta misma crítica se le hiciera a Canal Sur. La misma crítica que nos hace a nosotros, que se le hiciera a Canal Sur, que es monotemático. Cuando no existen los ERE, una Andalucía idílica, todos vivimos en un paraíso donde está Adán y Eva. Claro, nosotros ya lo hicimos, o sea, y lo dijimos aquí. Aquí, partido político, carné de partido político no tenemos. Yo no. Yo no. Y ya lo dijimos. Yo hablo por mí, Juan Carlos habla por él y cada uno pues hablará por sí mismo, ¿no? Pero vamos, que vienen gente a pie. En el día de ayer vino efectivamente Pilar González, la secretaria general del Partido Andalucista, y queremos que vayan pasando. También estuvo el de Izquierda Unida hace parlamentario andaluz Ignacio García. Sí. Claro. Cuando viene algún político, además se le presenta como político. Claro, lógicamente, ¿no? Y se sabe que todo lo que diga, pues bueno, va en esa línea. Bueno, lógicamente, si la secretaria general del Partido Andalucista pues no da su visión de la realidad andaluza, que seguramente ella intentará que la beneficie en el resultado de las urnas, pues normal, ¿no? Los políticos quieren que les voten, no quieren lo contrario. Pero vamos, que lo estamos haciendo. Agustín Pérez dice, estas oposiciones van a dejar a miles de profesores andaluces en el paro a causa del decreto 302 para sustituirnos por gente de otras comunidades. ¿Eso es lo que mira la Junta por los andaluces? Bueno, en fin, no queremos oposiciones. El tema del decreto 302 pues sigue trayendo cola y siguen en el encierro en la catedral, y etcétera, etcétera. Si os parece, vamos ya con el primer tema, que ya lo hemos tocado, pero que lo vamos a ver ya reflejado en este reportaje, en este vídeo de Almudena. Almudena, cuando quieras. Y de nuevo polémica en cuanto a las cuentas públicas andaluzas. El dirigente socialista José Antonio Griñán dijo el pasado miércoles en su comparecencia parlamentaria que el déficit autonómico rondaría el 1,4%. 24 horas después, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, reconoció en una entrevista que la cuantía del déficit va a estar en torno a la media nacional, además de pedir al gobierno al 3%. El secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, pedía a José Antonio Griñán que presentara su renuncia al ser candidato a la presidencia de la Junta porque ha mentido en el Parlamento y a todos los andaluces sobre el déficit. En un comunicado, la consejería que dirige Aguayo afirma que no se conocen las cifras oficiales de déficit de las comunidades autónomas de 2011. Además, insistía en que no se reconocerá ningún nivel de deuda hasta que no se conozca las cifras del Gobierno central con Andalucía. Bueno, pues esas fueron las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, y la consejera, la señora Aguayo, dijo lo siguiente, más tarde. Y que estaremos en el entorno de la media. La media estará en el entorno del 3%, calculo yo. El único organismo que tiene capacidad para estimar estos cálculos con un cierto grado de fiabilidad es la Intervención General de la Administración del Estado. Andalucía estaría por debajo de la media y habría 6 comunidades autónomas con niveles de incumplimiento muy superiores. Por ejemplo, Castilla-La Mancha un 4,5 según este informe. Murcia un 3,4 según este informe. Juan Carlos. A mí lo que ya a estas alturas me sorprende es que me sigan sorprendiendo con estas cosas. O sea, bueno, no puedo entender de ninguna manera que el señor Griñán mienta, porque ocultar es mentir, es una forma de mentir, mienta sobre algo tan importante como es el déficit en Andalucía. Mienta porque lo oculta, y ocultar es mentir, cuando además se le pregunta varias veces, de forma expresa y concreta.
y que además esa mentira, porque ocultar es mentir, lo haga en sede parlamentaria, lo haga ante todos los andaluces y lo haga ante los representantes de los andaluces. Me parece ya de una tomadura de pelo exagerada. O sea, ya sabíamos que el señor presidente de la Junta de Andalucía todavía, futuro candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, sabíamos que era el campeón del paro. Nos lo han confirmado las cifras, el campeón del paro en Andalucía es. Eso ya lo sabíamos. Sabíamos que era también el campeón de la deuda y del déficit. No sabíamos en cuánto. Se ha desvelado gracias a su propia consejera de Hacienda, que es la que nos lo ha contado. De la deuda ya charlaremos, porque también de la deuda, ahí es muy divertidas las cifras que él está contando, porque él habla de unas cantidades. El propio informe de la Junta de Andalucía de julio ya habla de otras cantidades superiores y la estimación razonable y casi optimista está en el entorno de los 25.000 millones de euros. O sea que es una barbaridad. Y resulta que va a ser el campeón de los ERES también, porque resulta que los ERES, que es el mayor escándalo, bueno, el mayor escándalo hasta que ha sobrevenido este engaño, esta ocultación, ¿no?, en el Parlamento de los datos del déficit. Resulta que el candidato, ahora próximamente candidato Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, era presidente de la Junta de Andalucía, era consejero de Economía y Hacienda durante el tiempo de los ERES. Y ahora parece que también es el campeón de la mentira. A mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, que hay esa diferencia de criterio en la valoración de las cifras que no sé muy bien a qué obedece. Lo podemos intuir, pero no lo sé. ¿Y por qué? Bueno, pues porque José Antonio Griñán, consejero de Economía durante gran parte también de otras legislaturas, un hombre pues con ese sellito de tecnócrata, de hombre que sabe hacer bien las cosas, que conoce los números, que conoce las cifras, y Carmen Martínez Aguayo, que yo la entiendo también como una persona de su máxima confianza, una extensión del propio José Antonio Griñán durante muchos años, con direcciones generales, también siempre ligado a la economía. Por eso me choca mucho el hecho de que no existiera esta igualdad a la hora de enjuiciar las cifras deficitarias de la economía andaluza. Y sobre todo también yo quería hacer hincapié en una cosa. Ahora que acaba de debutar el gobierno de Mariano Rajoy, ya hay voces ligadas al socialismo mediático que empiezan a ver un cierto desacuerdo o no precisamente una sintonía entre los ministerios de Luis de Guindos y de Cristóbal Montoro. Ya empiezan a crear una especie de nebulosa en torno a si lo están haciendo bien, si uno pisa a otro. Bueno, pues no tendrían nada más que fijarse en Andalucía y ver con unas cifras tan importantes a la hora de saber cómo está la economía como las del déficit en la comunidad autónoma, que vean esa diferencia de criterio entre el presidente y la consejera de Economía. Hombre, un pequeño inciso. El equipo Martínez Aguayo, José Antonio Griñán, empezó cuando él era consejero de Salud y ella era gerente del SAS. Ella es médico, no es economista, con lo cual muchos siempre hemos puesto el grito en el cielo que como una médico está dirigiendo la economía de una región como la andaluza. En ese sentido, tampoco se está demostrando unos buenos profesionales hoy en día en la Consejería de Economía y Hacienda, que ya se rompió en dos, y una es Economía y otra es Hacienda, pero viene a demostrar que hay una guerra interna terrible dentro de la propia Junta de Andalucía, una propia guerra interna dentro de las propias consejerías, donde cada consejero se está posicionando a favor de un candidato o a favor de lo que sopla el viento de mayoría. Hemos asistido a un congreso extraordinario, a estos congresillos del PSOE, donde ellos mismos se han ido arrancándose los ojos los unos a los otros, donde hay varias provincias ya que están en pie de guerra, que están con una botella de gasolina en una mano y una antorcha en la otra, porque ya consideran que esta generación de políticos del PSOE en Andalucía hay que liquidarla, hay que laminarla, hay que mandarla de una vez a los libros de historia. Y tenemos a un José Antonio Griñán que está enclaustrado con sus ninis. Había un triángulo perfecto en la primera imagen, que se ve a José Antonio Griñán, Mario Jiménez y Susana Díaz. Ese es el triángulo de las Bermudas, donde desaparece todo el presupuesto andaluz y donde entre ese triángulo están fabricando la gigantesca cantidad de parados, que más de 600.000 familias ya en Andalucía, 400.000 familias ya no tengan ningún recurso económico para llegar a final de mes, y está haciendo que la situación en Andalucía, que el hambre
que ya considerábamos que estaba extinguida en Andalucía, que el hambre se vuelva a instalar en algunas neveras hoy por hoy de algunos barrios, ¿Por qué la señora por culpa Aguayo, de estos individuos? ¿Por qué la señora Aguayo siempre lo que hace es, cuando habla de esas cifras, en este corte de esa intervención radiofónica, supongo, siempre hace la comparativa con otras comunidades autónomas? Pero además con las comunidades autónomas, claro, Agustín, no, pero para mí lo importante es la gente que no tiene trabajo, ¿no? Que superan, por desgracia en Andalucía hay un número muy elevado. Oye, tenemos que tener un reflejo en lo bueno, no en lo malo. Se fijaba en Castilla-La Mancha, si no recuerdo mal, y en no sé qué otra. Murcia. Y en Murcia, bueno, que se fije en Madrid, que va a cerrar con el 1,7, con unas cifras que daba a conocer Esperanza Aguirre tan solo hace un par de días. También hay comunidades gobernadas, en este caso, por el Partido Popular, desde hace algunas legislaturas, que lo están haciendo bien o relativamente bien en la lucha contra el desempleo y a la hora de cerrar un año, como se tiene que hacer, con las cifras de déficit marcadas por el Estado. ¿Por qué siempre están con las comparativas en vez de solucionar los problemas de una vez por todas? Algo muy importante que ya avisaron ayer los colegios farmacéuticos, que están temiendo que haya un desabastecimiento absoluto de Andalucía en las farmacias, porque temen que con este presupuesto, este cambio de gobierno, no se les pague, y teme, y hay ya indicios de que puede haber que los andaluces no tengan acceso a las farmacias debido a la irresponsabilidad de nuevo de estos gobernantes. Bueno, vamos a hacer una pausa. José Luis, no, de todas formas... ¿Quieres intervenir, por favor? De todas formas, yo escuché después unas declaraciones de la consejera y volvemos a lo que comentábamos al principio. Es decir, aquí toda la defensa de esto se basa, como bien dices, en el y tú más. Y sobre todo en un hecho que los ciudadanos de a pie, y meto la cuñita, si me permitís, por el comentario que hizo antes a través del Twitter, creo que has dicho algo, los ciudadanos de pie, que al fin y al cabo, los 4 que estamos aquí, creo que somos ciudadanos de a pie, los 5 que estamos aquí. Sobre todo yo que estoy de pie. Estas cosas no es cuestión de compararse con otras comunidades, ni siquiera con otros países. A nosotros nos importa la realidad nuestra. Es que es desalentador, es ¿sabes? que no podemos. Y tú más, a mí no me soluciona absolutamente nada. Al revés, volvemos a lo de antes. Me da ese desasosiego. No hay crítica alguna, no hay otra forma, porque ya no es el desajuste entre lo que diga el presidente y lo que diga la consejera, que llama ya la atención, es bastante llamativo. Es situarnos en, oiga, no pasa nada porque todavía los hay peor. Claro, pues es que... empezaron negando los ERE, acuérdate que empezaron negando los ERE. Y fijaos el melón que tienen con los ERE. Y sobre todo es que el ciudadano es que se desalienta y le da la espalda a la política si empezamos así. Si tenemos lo que queremos es vivir mejor y arreglar los problemas, pero no, pues nosotros estamos mal, pero anda, que aquellos, mal de mucho consuelo. Siempre hay alguien con el que puede uno compararse y que esté peor. Siempre. Inevitablemente. Claro, y dependiendo de qué, ¿no? Bueno, hacemos la pausa. Sí, volvemos a seguir. pues si no Ángel nos va a matar. Si no...